Luisa Pérez de Zambrana. A los 14 años se trasladó con su familia a la urbe santiaguera, donde publicó su primer cuaderno de poemas. Años después, contrajo matrimonio con el médico e intelectual Ramón Zambrana, residente en La Habana, y adoptó su apellido como era tradición en la época. Por sus dotes poéticas, gracia y finura fue elegida para coronar a Gertrudis Gómez de Avellaneda en el Teatro Tacón en 1860. Formó en la capital una familia con 5 hijos, los cuales vio morir por enfermedades, al igual que su compañero Dolor, que reflejó en varias de sus obras. Luisa Pérez de Zambrana pasó los últimos años en el municipio de Regla, donde murió el 25 de mayo de 1922. Reanudamos nuestro aprendizaje acerca de la destacada poetisa nacida en el Cobre y a quien evocamos al cumplirse un aniversario más de su natalicio, Luisa Pérez de Zambrana. Establecemos el contacto nuevamente con el maestro de juventudes, escritor, poeta e investigador literario Virgilio López Lemus, gracias a la colaboración de nuestra colega y guionista Georgina Aguiar, quien tuvo a bien entrevistarle. Profesor, algunos definen a Luisa Pérez de Zambrana como una de las escritoras que nació con el don de la poesía, además de ser considerada entre las mejores de Cuba y de Hispanoamérica. ¿Cuál es su criterio en este sentido? Hay que ver que un poeta es un hombre, una mujer que tiene talento, inevitablemente el talento, y una fuerte cantidad de tesón, sin el cual el talento no fructifica. Pero hay también poetas que tienen don, que tienen la capacidad creativa de manera muy singular. Así como vimos a Plácido, a Gabriel de la Concepción Valdés, o en el siglo XX a Villena, que fueron poetas que un poco se frustraron por la muerte, por la temprana muerte, frustraron la continuidad de su obra, pero que traían una fuerte carga expresiva. Y es el caso de Luisa Pérez. Luisa es un poeta de don, un poeta que tiene dentro de sí la capacidad de expresar el mundo, de expresar las circunstancias. Y esto hace de un poeta radical, hace que el pueblo, que el receptor de la poesía sienta que ahí tienen un poeta legítimo. Luisa coexistió con la camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda. De hecho, es Gertrudis quien escribe el prólogo del segundo libro de La Zambrana. Entonces, ¿qué sería oportuno señalar de la relación de ambas y qué decir de lo que las hizo cercanas en la poesía y qué no? Gertrudis Gómez de Avellaneda fue sin duda un paradigma para la poesía cubana, para la poesía de lengua española en general. Le llamaron en España la novena musa, ni siquiera la octava novena musa, en fin, la llamaban con el apelativo de la musa, porque era una mujer evidentemente de un fuerte temperamento creativo, no un temperamento solo como personalidad vital, sino también para la creación, para la poesía, e influyó de manera poderosa, sobre todo en el medio femenino de la poesía cubana de la segunda mitad del siglo XIX. Hay una gran cercanía con ambas en el sentido de que ambas tenían ese don creativo, que ambas eran capaces de convertir la realidad objetiva en poesía. Pero en el caso de Luisa, vamos a ver un sentido de humildad que no está en la Avellaneda. O sea, hay un sentido de no convertirse en un ser protagónico y de hacer una poesía de la inmediatez, no coloquial, pero sí una poesía de la inmediatez con su fuerte dosis intimista. En el caso de la Avellaneda también hay un fuerte sentido íntimo de la realidad, de la aprehensión de la realidad brotando en forma de poesía. Pero en el caso de la Avellaneda hay una sensación retórica, un sentido de hacer la poesía al modo en que se hacía en su tiempo y en su época. Esto es la diferencia un tanto. Hay que ver que la Avellaneda es la coronada y Luisa Pérez la coronadora. O sea, la que viene a ponerle el laurel sobre la frente de la Avellaneda es esta mujer peculiar, escogida porque era sin duda alguna la mejor poeta que vivía en Cuba en aquel momento. Y por lo tanto, cuando se pensó en coronar a la Avellaneda, cuando se pensó en ofrecerle un homenaje nacional a la gran mujer del teatro y de la poesía que era la cubana española Avellaneda, pues habría que ver cómo se escogió a un poeta singular, un poeta como Luisa, que podía
colocar con toda dignidad esa corona sobre la frente de la Avellaneda. ¿Qué contar de la valoración que sobre la Zambrana tuvo José Martí, quien en una ocasión, refiriéndose a la poetisa, declarara que se hacen versos de la grandeza, pero solo del sentimiento se hace poesía? Hay que advertir que José Martí no fue un solo crítico de poesía y un gran poeta, el mayor que ha dado Cuba, sino que también era eso que puede llamarse un catador de poesía, o sea, aquel que es capaz de, por el olfato de la escritura, por la visión rápida de lo que se lee, captar cuándo se es un poeta legítimo y cuándo no, cuándo se está usando a la poesía como pedestal y no como ara, como dijo él para la patria, porque la poesía también es ara, no pedestal. Y en el caso de Luisa era una poeta del ara, de la vinculación con el pueblo, de la relación íntima con la circunstancia vital y con una dosis tan fuerte de familiaridad y de emotividad en esa dosis de su sentido familiar que hizo que Martí la admirara. No cabe duda que lo que Martí dejó escrito de las dos, de la Avellaneda o de Luisa, se inclina bastante más a favor de Luisa Pérez de Zambrana, porque hallaba en ella una legitimidad de su sentido íntimo de la vida y hallaba en ella una vinculación con lo cubano muy estrecha, extraordinariamente vinculada con el sentir y con el sentimiento cubano. Luisa hace una poesía sin duda emotiva, de profunda emoción, y esto era importante para Martí. Martí pensaba que la poesía esencialmente tiene la dosis de emotividad o no es poesía. O sea, la poesía emociona o no es poesía. Este era un criterio fuerte de Martí que aplica en su criterio y en su visión sobre Luisa Pérez de Zambrana. ¿Por qué la poesía de Luisa, luego de más de un siglo de haber sido escrita, sigue cautivando y despertando emociones en quien lee sus versos? Luisa es un poeta vivo, es una poeta que ha podido vencer al tiempo. No todos los poetas vencen al tiempo. Una buena dosis, una buena cantidad de poemas de Heredia o de la propia Avellaneda, o algunos poetas incluso del siglo XX, se sienten arraigados en su tiempo y en la retórica de su tiempo. Mientras que Luisa no pretendió figurar en la moda expresiva de finales del siglo XIX, no intentó hacer una poesía, llamémosle, paradigmática del modo de escritura de su tiempo, sino que con total autenticidad escribió sus sentimientos. Y eso perdura, porque la especie humana emotivamente no ha cambiado demasiado de las cavernas a nuestros días. Y por lo tanto llegar al siglo XX, a nuestros tiempos, a 2025, por ejemplo, y leer esa dosis íntima que nos ofrece Luisa Pérez de Zambrana, produce un efecto grato, un efecto incluso cuando Luisa ve en el bosque, en la manigua cubana, ve los negros, ve luto, ve dolor, porque también a veces somos seres sufrientes, somos seres que seguimos siendo personas que la naturaleza y nuestra propia vida se compaginan, tienen relación. Y en Luisa, la relación con la naturaleza y con el dolor que producen las circunstancias vitales es muy fuerte. Esto hace que su poesía continúe teniendo casi toda su poesía, prácticamente yo diría que toda, pero sobre todo las llamadas 7 grandes elegías familiares, que mantienen un sabor grato a la lectura de cualquier lector de cualquier momento histórico, pero especialmente en nuestro tiempo, cuando no siempre la vida nos sonríe. Profesor, en su opinión, ¿cómo lograr una mayor divulgación de la obra de tan importante poetisa del siglo XIX? Yo añoro que un día se edite un libro de arte en que algunas de las grandes pintoras cubanas vivas ilustren la poesía de las 7 grandes elegías familiares de Luisa. Nunca se han editado en un folleto, en un cuaderno, en un libro solo para el goce del lector cubano. Yo creo que Luisa Pérez es un poeta que puede ser más divulgado, es un poeta que puede tener reediciones que van a ir sin duda alguna al placer del lector emotivo, sobre todo del lector emotivo cubano.
¿Cómo hacer para despertar el interés de la lectura en la poesía de Luisa, en quienes a esta hora nos ven desde sus hogares? A mí me parece que la mitificación de algunos poetas, por ejemplo, la mitificación de José Ángel Buesa o de Carildo Oliver Labra, que son poetas muy dados a lo emotivo prístino, a lo emotivo más cercano al latido esencial del ser humano. Ese carácter de mitificación ayuda mucho a que el lector se acerque a la obra de un poeta con cierta reverencia. Y yo creo que debemos ser reverentes con la obra de Luisa Pérez. Luisa es un poeta fundamental de la identidad cubana, una poeta esencial en la historia de la cultura cubana y del pensamiento, de la sensibilidad del pueblo cubano. Por lo tanto, es una autora identitaria, como he repetido en algunas ocasiones, y creo que ese valor que hay en la obra de Luisa y en el propio mito de la mujer sencilla y humilde y hermosa que había en su palabra, valdría haber leído algunos de los poemas de ella. Por ejemplo, su bello poema dedicado a él, a mi amigo a él, en el que dice que no la pinten más bella ni con santidad, porque ella es una mujer humilde. O en La Vuelta al Bosque, ese extraordinario poema sobre la muerte de Zambrana, la muerte de su esposo. O algunos otros de sus poemas esenciales, elegíacos, arman en Luisa un poeta notabilísimo, un poeta que yo creo que nuestra propia emotividad debe rescatar constantemente. Pues con la humildad de Luisa Pérez de Zambrana queremos quedarnos, profesor. Por ello le pedimos nos lea uno de sus poemas que ya antes mencionó para que así se evidencie esta característica de la poetisa. Fíjense la belleza honesta y también humilde de Luisa con mi poema A mi amigo A.L. Él la va a pintar, está pintando un cuadro un retrato de Luisa, y ella dice: mas no quieras verme subir al pedestal que me alzas, con la vista inclinada y con la frente por ti ceñida de laurel glorioso, teñida de rubor. No, amigo mío, pinta un árbol más bien, hojoso y fresco, en vez de pedestal, y a mí a su sombra sentada con un libro entre las manos y la frente inclinada suavemente sobre sus ricas páginas, leyendo con profunda atención. No me circundes de palomas, de laureles ni de rosas, sino de fresca y silenciosa grama, y en lugar de la espléndida corona, pon simplemente en mis cabellos lisos una flor, nada más. Yo creo que no se puede ser más humilde y también más lírico, más poético y elevado que este sentimiento hermoso de Luisa Pérez de Zambrana. Muy agradecidos con las valoraciones del maestro de Juventudes, Virgilio López Lemus, en exclusiva para nuestra revista, cuando recordamos la obra de Luisa Pérez de Zambrana en el aniversario de su natalicio. De inmediato ampliamos sobre otros contenidos que son noticia este amanecer de domingo. Muy buenos días.